Marvel, el fantasma de los héroes. Zorro, novelas ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. 176. Lo primero que Danny conoció fue suave. La sensación de suavidad a su alrededor. Su cuerpo estaba dolorido, y el agotamiento fluía y refluía a su alrededor, una marea que amenazaba con arrastrarlo de vuelta a la inconsciencia. Lo acunaban con tanto cuidado en esa suavidad. Era prácticamente una bendición para su cuerpo herido y cansado. Tuvo la suficiente conciencia para notar que estaba en una cama y que esa cama era maravillosamente suave antes de hundirse de nuevo en una nada cálida y reconfortante. Lo siguiente que Danny notó llegó muchas horas después, en forma de una conversación que escuchó a lo lejos. Danny se estremeció un poco al comprenderlo todo. Muchas gracias por invitarnos. De nuevo, dijo su madre. Parecía aliviada y también un poco tensa. El mismo tono que usaba cuando alguien le hacía un favor que consideraba excesivo. Danny había oído ese tono con mucha frecuencia cuando los padres de su padre venían de visita y les hacían un regalo caro. Oh, de verdad que no es ninguna molestia, lo tranquilizó Loki, con un tono que dejaba claro que ya habían tenido esta conversación antes y que sabía que la volverían a tener. Obviamente, su hijo no pudo quedarse en Nueva York para recuperarse. Los gases tardarán semanas en disiparse por completo. Thor y yo nos alegramos de recibirlo a él y a su familia en nuestra casa. Bueno. Aún así, dijo. Esto ha sido muy agradable. Jack se lo está pasando genial. Me preguntaba de dónde aprendió tu hijo a ser tan asgardiano, pero ahora está claro que lo heredó. ¿Qué había estado haciendo su padre? ¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Por qué estaban allí? ¿De qué necesitaba recuperarse Danny? ¿Por qué estaba todo tan blando? Ah, sí. Es solo una de las muchas cosas que me encantan de él. ¿Crees que tu hijo despertará pronto? Han pasado horas desde que regresamos de Nueva York. ¿Nueva York? Ah, cierto. La mente de Danny recorrió recuerdos como un rollo de película que se quemaba por los bordes por el calor de la bombilla. Vlad había luchado contra Vlad y había ganado. Él y Peter lo habían hecho juntos, literalmente. ¿Pero qué había pasado después? Danny arrugó la cara intentando recordar. No lo sé, dijo su madre. Nunca lo había visto tan agotado. Bueno, estuvo aquella vez que derrotó a Pariadark. En aquel momento no le dimos importancia, pensamos que fue el shock por haber quedado fuera del escudo. Pero estuvo aletargado durante semanas y los primeros días no hizo más que dormir. Mi pobre bebé va a estar hecho polvo después de la cantidad de energía que gastó hoy. Danny estaba destrozado. Sus padres se habían acostumbrado a conocer bien su identidad secreta. Le habían hecho pruebas, analizado muestras e hicieron todo lo posible por comprender cómo se desarrollaba como persona y cómo podían ayudarlo a mantenerse sano. Se alegró de que estuvieran allí. Se alegró de habérselo contado. Dijo Loki. Al menos tiene compañía. ¿Compañía? ¿Qué significa eso? ¿No son dulces? Arrulló su mamá. ¿Ellos? Danny se removió intentando descifrar a qué se refería su madre. Fue al moverse que se dio cuenta de que sentía un peso en el pecho. Supongo que aún no les has tomado fotografías, ¿no? ¿Fotos? ¿Por qué iba a...? Ah, ya entiendo lo que dices. Su mamá se rió. No, dejaré a Danny en paz esta vez. Aunque es muy bonito. ¿Qué era tan lindo? Danny no le encontraba sentido. Volvió a moverse, intentando soltar el peso que lo sujetaba. En respuesta, el peso se movió, y Danny se dio cuenta de que era una persona al mismo tiempo que ésta le daba una patada en la espinilla y lo abrazaba por la cintura con más fuerza de la humana. ¿Hombre araña? Danny se quedó dormido, arrullado nuevamente por la voz tranquilizadora de su madre, antes de poder investigar más. Al final, ambos adolescentes durmieron 20 horas. Durmieron acurrucados en la misma cama gigante. Thor había tenido la amabilidad de ceder la suya. Aunque, dado el tamaño de la cama, podrían haberla compartido con él sin problema. Estaban en Nuevo Asgard, protegidos por las protecciones mágicas más poderosas del planeta, abrazados como si sus vidas dependieran de ello. Tan unidos que usaban una de las almohadas de Thor, y la gigantesca manta de piel los envolvía, empequeñeciéndolos en comparación. Durmieron y durmieron un poco más.
Durmieron porque Peter se había agotado al borde del coma intentando mantener su metabolismo lo suficientemente alto como para filtrar el gas de la flor de sangre. Sus pulmones e hígado normalmente no funcionaban tan bien, pero con la ayuda de Danny habían podido llevarlo al límite. Peter había agotado la mayor parte de sus reservas de energía en la pelea con Plasmius intentando evitar que el gas tocara de Danny. Y ser una persona araña significaba que sus reservas de energía siempre eran bastante bajas. Ese es el problema de tener un metabolismo acelerado mientras se atraviesa la pubertad. Además, Peter había resultado herido en la pelea. Electrocutado, golpeado y alcanzado con ectorrayos. Tony les había obligado a tragar un montón de barritas hipercalóricas, cuando aún eran ellos en lugar de 2 personas. Parecía que la barrita tenía suficiente energía para alimentar a una pequeña ciudad durante un día, y apenas había sido suficiente para que Peter no se desplomara hecho un ovillo por el exceso de trabajo. Del mismo modo, Danny había usado sus poderes más ese día que en los últimos 4 meses juntos. No solo sufrió un colapso mental seguido de un shock, sino que viajó en el tiempo varias veces seguidas, abriendo portales tras portal para salvar el día. Tuvo que esforzarse por mantener el equilibrio energético adecuado para poseer el cuerpo de Peter sin tomar el control total. Si hubiera tomado el control total, el metabolismo de Peter se habría ralentizado demasiado como para protegerlo y todos sus poderes le serían inaccesibles. Entonces Danny luchó contra Vlad Plasmius, entre todos los que estaban, y terminó la pelea con un gemido fantasmal increíblemente agotador. Para cuando Tony se los llevó, Danny y Peter se aferraban el uno al otro y a su conciencia con uñas y dientes. Habían estado prácticamente ajenos a lo que sucedía en Nueva York, salvo cuando Tony los obligó a comer 3 de esas cosas raras del bar, Thor los recogió, Loki abrió un portal y, de repente, el aire estaba limpio y una superficie maravillosamente suave bajo sus cabezas. Danny se desvaneció de Peter al instante y se volvió humano. Más tarde recordaría que Loki y Thor intentaron separarlos, pero Peter se adhirió a Danny con sus poderes pegajosos, y Danny, en señal de solidaridad, se volvió intangible cada vez que alguien intentaba sacarlo del lugar donde se encontraba. En ese momento, solo eran semiconscientes de algo, pero aún estaban bastante seguros de que estaban exactamente donde debían estar. Entonces los dejaron allí para que se recuperaran juntos. Y el primer paso de la recuperación fue dormir casi un día entero. Eso es exactamente lo que hicieron. Se quedaron acurrucados en la cama, con el mundo a su alrededor suave y difuso. No se movieron mucho, solo se movían ocasionalmente según lo exigía su cuerpo. Simplemente permanecieron enredados mientras sus cuerpos intentaban recomponerse lentamente. Danny fue el primero en despertar. Probablemente porque, a pesar de todo lo que había tenido que hacer, no había sobrecargado su metabolismo y, por lo tanto, al menos tenía algo de energía almacenada en el cuerpo para usar. Cuando despertó, de verdad despertó, por primera vez sintió la fuerte sensación de estar abrazado. No era una sensación que le disgustara. Estaba tumbado de lado, con la cabeza apoyada en una almohada cómoda y gruesa. Tenía los brazos firmemente alrededor de la espalda de Peter. Notó, con cierta diversión, que el brazo que yacía debajo de Peter era ligeramente intangible, lo que le permitía hundirlo en la cama para no cortarle la circulación. Peter tenía la cara aplastada contra la clavícula de Danny y lo rodeaba con ambos brazos, tan fuerte como él lo sujetaba. Era bastante fuerte considerando la fuerza de ambos. Tenían las piernas enredadas y los tobillos enganchados para tener un punto extra de anclaje. Estaban tan apretadas que solo los poderes de Danny le habrían permitido escapar si lo hubiera intentado. Se sentía agradablemente cálido así. Su temperatura corporal, ligeramente más baja, había evitado que se acaloraran bajo la gruesa manta que los cubría. También era muy agradable sentir el cuerpo de Peter subir y bajar, y la ligera sensación de su aliento cosquilleándole en el pecho. Danny tarareó un poco, emitiendo un sonido que nunca antes había hecho. Parecía la vibración de un teléfono, pero mucho más agradable. El sonido no provenía de su garganta, sino que parecía surgir de su pecho, justo donde se encontraba. Danny tardó un momento en identificar el ruido, pero al hacerlo, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Había oído a Frostbite y a otros fantasmas del lejano congelado hacer ese ruido antes. Un ruido fantasmal que emitía una vibración que ayudaba a los fantasmas a recuperar rápidamente la energía perdida. La frecuencia de la vibración estimulaba la producción de ectoplasma en los fantasmas, según Danny podía ver. Algo así como el ronroneo de los gatos para curarse de las heridas.
Cuando Danny señaló esta similitud entre los gatos y el fantasma, Frostbite se ofendió mucho. Clockwork le dijo más tarde que los fantasmas también hacían ese ruido cuando estaban contentos. Igualito a un gato. Danny llevaba semanas riéndose de ello. Incluso ahora, le dibujaba una sonrisa mientras tarareaba. Si le preguntaban, Danny diría que lo hacía porque estaba exhausto y había agotado su energía. Cualquier pequeña ayuda lo ayudaría a recuperarse. Pero eso sería una mentira. Danny miró atentamente la habitación. Estaban solos, en Nuevo Asgard. A juzgar por el ángulo de la luz que entraba por la ventana, era de noche, esa o de madrugada. ¿A qué lado de la casa daba esta habitación? De cualquier manera, el sol estaba interactuando bastante de cerca con el horizonte. Danny se acomodó un poco más en la cama. Se sentía muy cómodo en ese lugar. Cómodo y seguro. Peter estaba allí, estaban protegidos del peligro y sabía que sus padres también estaban a salvo. Sabía que debía moverse. Su estómago ya le pedía comida, pero no podía hacer nada más que quedarse allí tumbado. Todo había sucedido tan rápido el día anterior y no podía permitir que el tiempo pasara tan rápido como la melaza que había adquirido en esa habitación. Así que dejó caer la cabeza por completo en la pelusa de la almohada y simplemente respiró. Lo habían logrado. Vlad estaba encerrado, realmente atrapado en ese termo. Ya no atormentaría a Danny, no amenazaría con asesinar a su familia y destruir el mundo. La peor pesadilla de Danny se había truncado gracias a la persona que tenía en brazos. Porque Peter lo había encontrado antes de que se entregara, porque Peter había estado dispuesto a seguir adelante con su plan descabellado, porque había estado dispuesto a arriesgar su vida para proteger a Danny con su cuerpo. ¿Estás ronroneando? Preguntó Peter, con la voz ronca por el sueño. Danny se sobresaltó un poco, sorprendido por el sonido. No se había dado cuenta de que Peter se despertaba. El ronroneo cesó. No mintió Danny. Es una técnica de curación fantasmal. Entonces, ¿como un gato? Los gatos lo heredaron de nosotros. Seguro. Lo que sea, murmuró Danny. ¿No iban a hablar de ello? ¿Dónde estamos? Bueno, entonces Peter no iba a mencionar que estaban abrazados y que tenía la nariz pegada al pecho. ¿No? Genial. Genial. Creo que es Nueva Asgard. Oí algo sobre que lo llevaron aquí, ya que Nueva York sigue prácticamente envenenada, respondió Danny. Cierto, dijo Peter. ¿Cuánto tiempo va a durar ese gas en el aire? Si Peter no lo iba a mencionar, Danny desde luego que no. Porque era tranquilo y no se sentía incómodo en absoluto. Además, hablar de ello le daría mucha importancia, y no era para tanto. Ni idea, respondió Danny. Probablemente no sea seguro visitarte durante el resto del verano. Oh. Y luego empezarán las clases otra vez, y estaré ocupado, continuó Danny. Es mi último año, ¿sabes? Y probablemente debería preocuparme un poco este año. Entonces eso es todo, ¿eh? Peter se levantó y se alejó a toda prisa, sentándose en la cama y mirando a Danny. Danny lo soltó aunque en realidad no quería. ¿Acaso no se lo habían pasado genial acurrucándose en la cama y fingiendo que era algo normal? Estaba claramente molesto, pero incluso sabiendo eso, Danny solo podía pensar en lo desordenado que estaba el pelo de Peter. Era adorable. ¿Vas a irte sin más, a volver con Amity? Preguntó Peter. Después de todo. Danny parpadeó intentando comprender a qué se refería Peter. Claro, iba a volver a Amity, donde vivía. Al menos cuando vivía. Como fantasma, no solía quedarse en ningún sitio en particular. Pasaba el rato en Keynes, con los Vengadores, en Wakanda, en Nuevo Asgard o donde le atrajera. Pero como Fenton, tenía un hogar, una familia a la que regresar, y el verano casi terminaba. Solo faltaban unas semanas para que llegara septiembre y, con él, la escuela. No, Spidey, ¿de qué estás hablando? Cuando solo eras fantasma era más fácil, dijo Peter, haciendo que Danny se estremeciera. No. Así no. O sea, estabas muerto. No tenías vida. Sí, lo entiendo. Pero ahora que sabes que soy una especie de híbrido raro, no te interesa, no pasa nada. Hizo ademán de levantarse de la cama, pero Peter saltó hacia adelante y le agarró la mano. No. No, es que ya no puedes venir a Nueva York. Han envenenado toda la ciudad. ¿Cómo vamos a pasar el rato? Dijo Danny con estupidez. Lo había malinterpretado, ¿verdad? Supongo que podrías venir a Amity. ¿Qué?
Bueno, no sería difícil organizar un punto de encuentro lo suficientemente lejos de la ciudad como para que no haya gasolina y puedas tomar un autobús o algo así para llegar, dijo Dandy. Y luego podría recogerte en un portal y llevarte de vuelta a mi pueblo. Ya has estado allí antes. No es tan concurrido como que en sí no hay mucho que hacer, pero podríamos pensar en algo si quieres. Quiero, dijo Peter antes de sonrojarse y volver a intentarlo. De verdad que sí. Sí, eso suena genial. Genial, dijo Danny, tragando con dificultad. De repente, sintió la garganta seca. Apartó la mano de Peter y se incorporó para ver mejor a su amigo. Así que y Peter Parker. Solo decir el nombre me hizo sentir especial. Peter Parker. Peter Parker. Peter Parker. Dan y Fenton. Realmente no habían tenido la oportunidad de hablar de ello. Se trataba de la revelación de la identidad secreta. Habían pasado tantas cosas y ahora Danny ni siquiera sabía qué decir. Miró a su amigo, el chico que había sido su amigo en ambas formas, y decidió ir a por ello. ¿Aún tienes problemas con ese chico Flash? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, Peter Parker no puede enfrentarse a Flash, pero hoy estoy bastante seguro de que no hay nada que diga que su amigo Danny Phantom, a quien conoció en su pasantía en Industrias Stark, no pudo ayudar a suavizar las cosas, dijo Danny, y Peter estalló en una sonrisa. Sí. Y. Y apuesto a que ese Ash que siempre te da problemas no sabrá cómo lidiar con tu nuevo amigo Spider-Man, a quien conociste durante tus prácticas en Industrias Stark en Nueva York este verano. Se sonrieron, con risitas disimuladas tras los dientes. De repente, dejó de importar, y todo parecía increíblemente fácil. Ambos sabían por qué no se habían revelado su identidad secreta. Después de todo, tenían las mismas razones. Y ambos se comprendían y aceptaban quiénes eran cuando no eran sus alter egos. Todo parecía suave y difuso. La luz del sol poniente, o estaba naciente, le daba a todo un brillo cálido que hacía que las cosas complicadas parecieran fluidas. No dejaba de mirar a su amigo. Peter sí tenía ojos marrones, tal como Spider-Man le había confesado hacía tiempo. También tenía el pelo castaño, de punta en casi todas direcciones debido a un grave despeinado. Tenía la piel húmeda y aún vestía la misma ropa que habían usado para entrar a escondidas en Nueva York, con cenizas y escombros de la pelea aún adheridos a ella y a él. Danny ya conocía el aspecto de Peter, pero mirarlo ahora y saber que era Spider-Man le dejó sin aliento. Miró a su amigo y se encontró inclinándose un poco más cerca. Y más cerca y más cerca y. Sus estómagos emitieron rugidos atroces al unísono. Danny saltó hacia atrás, en estado de shock, tan rápido que se abalanzó de la cama. Sin embargo, sus poderes lo mantuvieron en el aire, así que no cayó de espaldas. Eso habría sido humillante. Peter también se había desplomado. Ahora tenía los pómulos colorados. Probablemente deberíamos ir. Sí. Comida, asintió Peter. Vamos a comer. Esa es una buena idea, dijo Danny, bajando los pies al suelo. Sabía que los Vengadores ya conocían su identidad. Se había transformado delante de al menos un par de ellos tras caerse de Peter, así que probablemente ya lo sabían todos. Así que nos molestó en volver a transformarse. Siempre prefería comer en forma humana. Miró a Peter, quien no lo miraba mientras se levantaba de la cama. No podía creer que casi lo hubiera hecho. ¿Qué era tan estúpido? Pero no había pasado nada. Lo habían detenido antes de que hiciera algo que lo arruinara todo. Gracias a Clockwork por el metabolismo adolescente de superhéroes. Dan rodeó la cama gigante y se reunió con Peter en la puerta. Oye, Spidey. Peter hizo una pausa, con su mano suspendida sobre el intrincado pomo de la puerta. ¿Sí? Gracias. ¿Para qué? Por salvarme. A Peter le tomó un momento comprender a qué se refería Dandy. Su pelea fuera del escudo. Al darse cuenta, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Para qué están los amigos, Billy Mice? Danny se rió y puso los ojos en blanco. Extendió la mano y le dio un puñetazo suave a Peter en el brazo. Oh, cállate, Steve Irwin. Vamos, saqueemos la cocina de Thor. Notas. Jack no podía dejar de mirar el termo en el regazo de su hijo. Su hijo estaba sentado en la sala del trono del rey de Nuevo Asgard. Loki había conjurado un montón de sillas para que todos pudieran asistir a la llamada del Consejo de Acuerdos. Jack quería sentirse orgulloso. Quería sentarse junto a su esposa y tomarle la mano mientras observaban el rostro radiante de su hijo,
quien hablaba ante el Consejo de Gobierno como un pequeño diplomático. Pero no podía dejar de mirar el termo. Estaba basado en su diseño casi al 100%. La misma paleta de colores y aspecto. La única diferencia era que antes de usarlo se plegaba para caber en el cinturón de herramientas que su hijo llevaba en su traje nuevo. A Jack nunca se le había dado muy bien hacer cosas plegables. Lo más cerca que había estado era su traje de cazafantasmas, que se guardaba en la empuñadura de una pistola y crecía para cubrir al usuario. Pero le había costado mucho trabajo y aún apretaba de vez en cuando. Este era mucho más elegante. Jack tomó nota para preguntarle a Shuri, la amiga de su hijo, cómo lo había hecho. ¡Qué chica tan lista! El termo estaba activo. Brillaba en verde para alertar a todos a su alrededor de que albergaba un fantasma en su interior, a salvo de quienes había intentado amenazar. Su mejor amigo. La obsesión actual de Plasmius era con la familia Fenton, dijo su hijo. Creía que Jack Fenton le había robado todo lo importante. Mantenía cierta amistad con Jack y su entonces novia, Maddie. Cuando él y Jack se separaron, Plasmius se amargó. Creía que Maddie le pertenecía y que Jack debía morir para poder tomar lo que le pertenecía por derecho. ¿No era Jack? ¿No le había arrebatado la vida a Vlad? Jack estaba tan ansioso, tan cafeinado. Había pasado los últimos 3 días trabajando febrilmente en el nuevo diseño del portal. Era su 17º prototipo y Jack estaba emocionado por probarlo. En realidad, quería que funcionara, pero tampoco le habría sorprendido que se encendiera y no hiciera nada como los demás prototipos. ¿Y la emoción de Jack, combinada con la falta de sueño? Maddie extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Loki había insistido en que no usaran sus monos para la reunión y ahora llevaban trajes incómodos y que picaban. Normalmente, Jack se quejaría a más no poder por llevar algo tan rígido, pero lo único que podía hacer era quedarse allí sentado y mirar fijamente. Mirar fijamente el cilindro plateado que su hijo sostenía con bastante cuidado. Había puesto a los Fenton bajo mi protección cuando empecé a vivir en Amity. Eran buenos cazafantasmas y se preocupaban por los intereses del pueblo, aunque me vieran como parte del problema, continuó su hijo. Así que, cuando Plasmius intentó asesinarlos por primera vez, invitando a los Fenton a la casa de Masters con el pretexto de una reunión de exalumnos de 20 años, los seguí. ¿Y cómo pudiste hacer eso? Su hijo menor, Danny, siempre ha sido un buen amigo. No es algo que haya anunciado porque, hasta hace poco, Maddie y Jack me consideraban un villano y no quería causarle problemas a Danny con sus padres por ser amable conmigo. Danny me ayudó a pasar prácticamente desapercibido durante el viaje a Wisconsin y me ayudó a burlar a Plasmius antes de que el fantasma se alejara demasiado. ¿Y dónde está Daniel Fenton ahora? Preguntó otro agente del gobierno. Resultó gravemente herido durante la invasión. Estaba dentro de la Torre de los Vengadores tras haberse ofrecido como voluntario para proteger a algunos de los Vengadores, equipo más peligroso para nosotros. Interrumpió Tony. Plasmius no lo perdonó por ser joven. Podrá hablar con el consejo otro día, cuando su conmoción cerebral se haya recuperado un poco. Se había decidido que nadie tenía por qué saber que Alphas existía. Los acuerdos no protegían a los muertos, y cualquier organismo gubernamental sin escrúpulos podría intentar encarcelar a Dandy por cualquier motivo, sin que éste tuviera ningún recurso legal. Por ahora, su identidad humana le permitiría defenderse de quienes quisieran estudiarlo o encerrarlo. Los Vengadores estuvieron de acuerdo, incluso ayudaron a idear la tapalera. Fue una gran bendición que Jack no tuviera que intentar encontrar la manera de proteger a su hijo de fuerzas que no podía comprender del todo. Jack todavía estaba conmocionado por la visión de ese termo. Muy bien. Lo programaremos con la ayuda de sus padres, el doctor y la doctora Fenton. Querremos estar ahí, dijo Maddie. Mi pobre bebé no debería hacer esto solo. Claro que no. Tiene derecho a que le asignen un abogado a su hijo y a estar presente con él, aseguró una de las mujeres del consejo con un marcado acento alemán. Por favor, contáctenos cuando considere que su hijo se ha recuperado lo suficiente de sus heridas como para hablar con nosotros. Al parecer, fue muy valiente y contribuyó decisivamente a que este ataque no fuera peor. No tenemos intención de interrogarlo, solo pedirle algunas aclaraciones y agradecerle su servicio. Ambos asintieron y estuvieron de acuerdo. Su hijo, a propósito, no los miró, intentando claramente no delatar el juego. Pero Jack pudo ver cómo sostenía el termo, nervioso e inquieto. Tengo una pregunta, dijo uno de los otros agentes.
Fantasma, ¿por qué Plasmius quería que te entregaras? Plasmius estaba obsesionado con el poder, con tener lo que creía que le correspondía, respondió su hijo. Quería que fuera su hijo, su aprendiz, en realidad. Quería que Maddie Fenton fuera su esposa y a mí su hijo para completar el conjunto. Quería convertirme en un fantasma como él. Hemos tenido muchas discusiones y peleas por mi deseo de usar mis poderes para ayudar a la gente en lugar de controlarla. Plasmius pensaba que era una niñería que debería y corregirme. Sigues usando esa palabra. Obsesionado, dijo el Capitán América. ¿A qué te refieres con eso? Los fantasmas tienen obsesiones, dijo Danji. Suele estar relacionado con su muerte o con algo que les ocurrió en vida. Cuando morimos, morimos con suficiente emoción como para estar ligados al ectoplasma que nos rodea. Sea cual sea esa emoción, suele convertirse en nuestra obsesión. Puede servir de marco para que un fantasma construya su vida después de la muerte. Muchos fantasmas, después de morir, tienden a estar y sin rumbo. Es decir, moriste, así que es un poco y difícil. Y como tienen esta obsesión dentro, algo que ya conocen, tienden a obsesionarse con ello. ¿Todos los fantasmas se fijan? Todos los fantasmas tienen una opción. No nos desvanecemos en la nada si no cumplimos nuestras obsesiones. De hecho, no sufrimos nada si nos oponemos a ellas. Claro que los fantasmas de los animales no necesariamente tienen la sensibilidad necesaria para tomar decisiones éticas complejas, pero fantasmas como Plasmius y yo sin duda la tenemos. Eso fue un pobre consuelo. Saber que Vlad podría haber superado ese día y había decidido no hacerlo. Jack sabía que era responsable de todo. Si no hubiera sido tan ansioso, tan descuidado. Si se hubiera esforzado más por acercarse a su amigo. Si hubiera sido más inteligente. Entonces, ¿crees que Plasmius y su cómplice Vladimir Masters tenían pleno control de sus decisiones? Sí. Masters obtuvo tanto provecho de sus interacciones con Plasmius como Plasmius obtuvo de él. Toda su fortuna la obtuvo usando la habilidad de Plasmius para poseer personas. Todo lo que Masters posee actualmente fue obtenido con engaños de personas que no pudieron defenderse de alguien tan poderoso como Plasmius. ¿Cómo empezó su asociación? Tras un accidente de laboratorio, Jack y Maddie eran amigos de Masters en la universidad. Durante una prueba de un prototipo, se produjo una explosión que provocó que Masters fuera hospitalizado por envenenamiento por radiación. Maddie y Jack no tenían permiso legal para visitar a Masters por motivos de salud durante los primeros 6 meses de su hospitalización, ya que los CDC desconocían los riesgos para la salud de la radiación ectoplásmica. Durante ese tiempo, Plasmius contactó con Masters y formaron una alianza para vengarse de Jack. Señor Stark, ¿hay alguna pista de Masters? Lamentablemente, sigue desaparecido. Encontramos un portal a la zona fantasma en su sótano, así que creemos que pudo haber escapado a la otra dimensión. Encontrarlo allí probablemente sea imposible. La conversación continuó. El Consejo de Acuerdos repasaba todo por cuarta vez. Obligando a los Vengadores, los Fenton, Spider-Man y Dan a reunirse una y otra vez, respondiendo preguntas una tras otra. Jack sintió que se desconectaba aún más al mirar el bote plateado. Su hijo lo había conservado después de la invasión. En su estado casi inconsciente, se lo había dado a Jack, rogándole que lo mantuviera a salvo y que no permitiera que nadie se lo arrebatara. Así que Jack lo conservó, llevándolo consigo mientras exploraba Nuevo Asgard. Intentó, desesperadamente, no pensar en las implicaciones, pero pronto lo impactaron con toda su fuerza. Había matado a su mejor amigo. Había matado a Vladie. Había activado una máquina que le había inyectado una alta concentración de ectoplasma, matándolo lentamente a lo largo de los años. Jack nunca había olvidado el accidente. La culpa no había disminuido con el paso de los años. Había seguido contactando a su amigo una y otra vez. Intentando disculparse, enmendar el daño, reparar lo que había roto con un acto descuidado. Jack se había convencido de que Vlad estaba bien. Vlad se había convertido en multimillonario, tenía más éxito que casi cualquier otra persona en el planeta. Si Vlad no quería enmendarse, al menos Jack sabía que estaba bien. Pero no estaba bien. Él nunca lo había sido. Vlad había muerto. Había muerto solo y enojado por todo, había caído en un pozo de amargura y resentimiento bien merecido. Jack se merecía su rencor, su odio. Los atentados contra su vida habían sido. No voy a entregar este termo hasta que el Consejo de Acuerdos publique un documento que establezca cómo serán tratados los fantasmas bajo su cuidado. Su hijo interrumpió los pensamientos de Jack.
Las Naciones Unidas deben decidir si las personas como yo tienen derechos y cuáles son. Hasta entonces, no permitiré que ningún fantasma sea mantenido en cautiverio por un humano. Estás siendo irrazonable. Plasmius puso al mundo entero en peligro con su invasión. Debe ser castigado. Lo será. Pero no por ti, no hasta que sepa que sus derechos como ser consciente serán respetados. He visto lo que el gobierno les ha hecho a los mutantes, lo que algunos han considerado hacerles a los metas. No permitiré que ningún fantasma, por terrible que sea, reciba el mismo trato. Simplemente te niegas porque no quieres que descubramos las debilidades de los de tu especie. Entonces, ¿admites que experimentarías con él? Preguntó su hijo levantando una ceja. Yo nunca. Me he ofrecido como una opción para el conocimiento. He compartido esa información libremente tanto con los wakandianos como con los Vengadores y, por extensión, con este consejo, dijo su hijo con seriedad. Las armas funcionan, tienes los medios para combatir fantasmas. No necesitas saber qué aspecto tenemos cuando nos abres en canal. Las Naciones Unidas no pueden simplemente inventar una ley completamente nueva, dijo uno de los miembros del consejo. Entonces no puedo dejar que te lo quedes. Señor Stark, por favor, explíquele a este y a este niño por qué debe entregarnos la custodia del criminal. Me temo que estoy de acuerdo con él, señora concejala, dijo Tony Stark. Quiero que los derechos de nuestros amigos no muertos estén tan protegidos como los de cualquier otra raza que exista en la Tierra. Todas nuestras leyes solo se aplican a los vivos. Como muerto, no estará protegido de nadie con menos escrúpulos morales. El señor Stark tiene razón, dijo T'Challa. Wakanda está dispuesta a ayudar a redactar un documento legal que extienda los derechos a todos los fantasmas que actúan en la Tierra. Creo que también cuento con el apoyo del rey Thor en esto. Sí, rugió Thor. La ONU tuvo la amabilidad de ofrecernos a mí y a mi pueblo los mismos derechos y la ciudadanía de la Tierra a pesar de nuestra condición de extraterrestres. Deseo ver la misma cortesía en todos los reinos. Una versión de esta discusión se había mantenido 5 veces con el Consejo de Acuerdos. En cada ocasión, el hijo de Jack se había mantenido firme, negándose a entregar a Vlad antes de asegurarse de que no sería sometido a experimentos ni tortura. El Consejo y la ONU en general se habían mostrado reticentes a aceptarlo. Tony les había dicho que no le sorprendía. Ross, miembro del Consejo de Acuerdos, llevaba años buscando este tipo de cosas. Primero fue con Bruce Banner, y cuando este fracasó, fue con su propio traje de Iron Man, y a partir de ahí las cosas se descontrolaron. Ross quería poder y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. La postura de Dandy no le granjeó muchos amigos entre los gobiernos del mundo. Ya deseaba saber cómo ayudar, pero se sentía tan inútil. Terriblemente inútil. Plasmius es un criminal con larga trayectoria, como usted mismo admite, y aún así insiste en protegerlo contra cualquier forma de castigo. Si quieren meterlo en la cárcel, está bien. Aprueben una ley que declare ilegal torturar fantasmas, igual que torturar a personas vivas, y podrán tenerlo. Fantasma, si no cooperas, serás considerado culpable de desacato a los acuerdos y también... No puedes menospreciarme por nada, interrumpió Dandy. Estoy muerto. Tus leyes no me aplican ahora mismo. De eso se trata. No puedes aplicarme la ley solo cuando te conviene. O todas se aplican siempre o ninguna lo hace jamás. Intento asegurarme de que todos los fantasmas respondan por sus actos en la Tierra. Quiero estar sujeto a las mismas normas y expectativas que cualquier otra persona, y también quiero la protección que eso conlleva. ¿Y qué? ¿Se supone que debemos crear un conjunto de leyes exclusivamente para ti? Solo te pido que me prometas que no empezarás a abrir fantasmas ni a experimentar con ellos. No estoy loco por pedirte eso. Y así continuó la conversación. Dandy, su hijo, quien había sacado una D en inglés durante los últimos 3 años, de alguna manera logró expresarse con pasión y claridad ante el Consejo de Acuerdos. Loki, Thor y T'Challa lo apoyaron, aportando sus propias habilidades como reyes y líderes para reforzar los argumentos de su hijo. Jack quería sentirse orgulloso. Quería retorcerse en su asiento, intentando contener la alegría al ver a su hijo tan seguro y apasionado. Pero no pudo. Había matado a su mejor amigo. De alguna manera, fue peor que descubrir que Dandy había muerto. Y eso no es que no hubiera destrozado a Jack por completo. Jack casi destruyó su propio laboratorio en su desesperación después de que Danny le dijera la verdad y luego huyera aterrorizado.
Jack estaba desconsolado, sabiendo que fue su invento, su laboratorio, sus manos lo que condujo a la muerte de su hijo. Fue el diseño del traje de seguridad de Jack lo que no fue suficiente. Fue su decisión no expulsar a los niños del laboratorio. Quería ser un buen padre para asegurarse de estar siempre disponible para sus hijos, incluso cuando trabajaba. Pensaba que bastaba con enseñarles seguridad en el laboratorio y mantener los productos químicos más peligrosos fuera de su alcance cuando eran lo suficientemente pequeños como para no saber que no debían comer cosas no identificadas. Diseñó trajes de seguridad para ambos hijos, los hizo él mismo a mano para garantizar su máxima calidad. Y Jack había sido un idiota, ¿no? Un idiota que mató a su mejor amigo. Cuando Jack se enteró del destino de su hijo, fue horrible, pero al menos tenía el consuelo de saber que Danny había sido quien entró en el portal, quien cometió el error de romper las normas de seguridad del laboratorio que habían establecido. Era un consuelo débil y no le ayudó mucho con la culpa y el horror, pero aún existía, una pequeña sábana que lo protegía de los vientos azotadores de la culpa. Esta vez no lo tenía. Él tampoco merecía ningún consuelo. Él había matado a Vlad. Si declaras a Dan mi enemigo, me declaras a mi enemigo, dijo Spider-Man con seriedad. Apoyé los acuerdos porque creía en ellos, creo en la supervisión y creo en los derechos de personas como yo, vivas o muertas. Sé que se supone que soy el mejor ejemplo de lo que puede ser un héroe bajo los acuerdos, quiero serlo. Pero no trabajaré con ninguno de ustedes si esto es lo que realmente creen. Spider-Man estaba sentado junto a su hijo. Jack lo había conocido antes de la pelea. Se llamaba Peter Parker y tenía la misma chispa que su hijo. Verlos interactuar hizo que Jack sonriera de felicidad. Era tan bueno ver a su hijo siendo aceptado tal como era, por todo lo que era, por alguien que lo comprendía. Jack quería alegrarse. Quería darle un codazo a su esposa y señalarle lo cerca que estaba sentado su hijo con el niño, lo conectados que estaban. Quería contener la risa mientras cotillaban. Pero descubrió que no podía. Mira, dijo su hijo. Hay fantasmas capaces de encerrar a Plasmius y mantenerlo alejado de la Tierra. Podrías estar mintiendo. Por lo que sabemos, vas a soltar el fantasma en cuanto lleguemos a un acuerdo. El secretario Ross acusó de ofender a su hijo por haberle puesto color a la ropa. Eso estuvo fuera de lugar, interrumpió el Capitán América. Fantasma ha sido muy abierto y honesto al trabajar con nosotros. Así no es como debemos tratar a nuestros aliados. Eso había sido un giro inesperado. Cuando se reveló la identidad de su hijo, algunos Vengadores, incluido el capitán, se sintieron increíblemente perturbados por el secretismo. No sabían que su hijo era realmente un niño, creyéndolo centenario, y conocer la verdad les dolió. Pero a pesar de esto, se unieron para apoyar a Danny mientras luchaba por la protección de Vlad. Danny se lo explicó después de despertar y limpiar la cocina de Thor con la ayuda de Spider-Man. Mis padres solían amenazarme con desmembrarme molécula a molécula. Sabían que eso les daría las respuestas que buscaban. Yo sabía que no lo harían. Si alguna vez me atrapaban, me transformaría y no seguirían. Lo sabía. Pero la ONU no es la madre de Vlad. No se detendrán, sobre todo si se transforma delante de ellos. Nadie. Absolutamente nadie, se merece eso. Así que los héroes acordaron proteger al hombre que había amenazado con asesinarlos, a todo Nueva York, y luego apoderarse del mundo torturando a Danny. Acordaron proteger al mejor amigo de Jack. La persona que había intentado asesinarlo y destruir a su familia durante los últimos 3 años. Jack se apoyó en Maddie y sintió que la mujer se ponía rígida para soportar su peso, siempre dispuesta a ser su roca, incluso cuando él era un completo tonto. ¿Cómo no lo había visto? Jack no se dio cuenta cuando la llamada finalmente terminó y se quedaron solos, con solo Thor, Loki, su hijo y Spider-Man dentro de la sala del trono. Bueno, dijo Loki mientras Dan recuperaba su forma humana. Su hijo aún no se había recuperado del todo de la pelea y seguía increíblemente débil. Mantener su forma fantasmal para las llamadas había sido todo un reto. Creo que estamos llegando a ellos. ¿En serio? Preguntó Spider-Man, quitándose la máscara para revelar un rostro de un joven de 16 años. Porque pensé que acababan de amenazar con encerrar a mi mejor amigo en la misma celda que Vlad. No. Esos son solo sus últimos intentos antes de rendirse. La única razón por la que no se han rendido del todo es porque el público desconoce el motivo de los retrasos. Saben que cuanto más se prolongue esto, mayor será la probabilidad de que alguien filtre la verdad. Esto es lo peor, se quejó Danny.
No quiero llevar esto encima todo el tiempo. Me da escalofríos. Paciencia, dijo Loki. Todavía te haremos diplomático, fantasma. Puaj. Vamos, dijo Maddie. Es hora de cenar. Deberíamos cenar todos después de esa llamada. Excelente idea, Lady Fenton. Exclamó Thor. Todos estuvieron de acuerdo, y Jack se apartó de su esposa para que ella pudiera ponerse de pie. Jack permaneció en su silla mientras la gente salía de la habitación. Su cabeza cayó hacia atrás, apoyándose en la pared detrás de él. Miró la madera oscura del techo y suspiró. Había matado a su mejor amigo. No podía deshacerlo. No podía mejorarlo. La culpa que había tenido su alma de negro jamás se iría. Jack lo sabía. Nunca se perdonaría por esto. Ni por hacérselo a Vlad ni por permitir que le pasara a su hijo. No había perdón para esto. Un golpe en el marco de la puerta. Hola, papá. Jack levantó la vista y vio a su hijo parado allí, con el termo ahora sujeto a su cadera por el cinturón. Hola, chico, dijo Jack. ¿Estás bien? Estoy bien, solo un poco confundido, ¿sabes? Tu papá no estaba hecho para todo esto de la política. Dijo Jack, dándole a su voz un tono de falsa alegría. Claro, aunque has estado desconectado desde que me desperté, dijo su hijo. Papá. Se trata de... Su hijo señaló el termo con cierta torpeza, y su voz se fue apagando y sin querer decirlo en voz alta. Ese que está ahí es mi mejor amigo, dijo Jack. Estoy bastante seguro de que mamá es tu mejor amigo, papá. Lo ha sido durante 20 años. Maté a mi mejor amigo. Su hijo suspiró y se pasó una mano por el pelo. Sam me mató. ¿Qué? Sam. Fue idea suya explorar ese portal. Me estuvo dando la lata todo el día cuando se lo conté. Horas insistiéndome para que los llevara a ella y a Tucker allí y se lo mostrara. Ya sabes cómo es Sam, no acepta un no por respuesta. No habría pasado si no hubiera sido tan terca. Danny. Papá. Fue culpa de Sam y la perdoné, dijo Danny. Tenía todo el derecho a estar enojado con ella y con Tucker. Ningún fantasma me habría culpado. Pasé por la experiencia más dolorosa de mi vida porque ella pensó que sería divertido. Me convertí en fantasma por su culpa. No es lo mismo. ¿Sabías que ese prototipo iba a explotar en la cara de Vlad? Bueno, no. Sam tampoco lo sabía. Puede que no haya pulsado el botón, pero todos sabemos que fue idea suya, dijo Dandy. No te digo que no te sientas mal. Sería terrible si no lo hicieras. Pero no te culpes por lo que Vlad se convirtió. Fue su decisión. Obsesión o no, todos los fantasmas tienen una opción. Oh. Su hijo se levantó del marco de la puerta donde estaba apoyado y se acercó a Jack. Le ofreció la mano. Te perdoné, papá. Mucho antes de que supieras lo que había pasado, maldijo Danny, extendiendo la mano. Algún día tendrás que perdonarte a ti mismo. Después de un momento, Jack extendió la mano y lo tomó. Lo más grandioso, desde la perspectiva de Internet, que surgió de la fallida invasión de Nueva York por parte de Plasmius fueron los memes. Había una foto que alguien había tomado del soldado de invierno usando un sable de luz de Spider-Man, la cual se convirtió en un meme. El primer ejemplo de este meme fue publicado por una cuenta de fans de Spider-Man con el nombre de usuario @spider-stan. El texto del meme era simple. Algunos plebeyos. Todo el mundo sabe que Spider-Man es un peligro para la comunidad. Luego aparece la imagen del soldado del invierno atravesando un fantasma con el sable de luz rojo y azul con un texto blanco en la parte inferior que dice Begone Tot. Por supuesto, fue una sensación de la noche a la mañana que dio lugar a alrededor de 1000 iteraciones en las 24 horas siguientes a su publicación. También estaba el hecho de que habían editado el vídeo amenazante de Plasmius, grabando y reorganizando los clips de sonido para que Plasmius se burlara de sí mismo. Además, se produjo la obligada respuesta de Ogboomer a las amenazas de Plasmius. El tema de Ogboomer se había extendido tanto que había infectado todas las publicaciones de Dalfco. Propiedad del humano que se había aliado con Plasmius. Ninguna campaña de relaciones públicas de Dalfco pudo sobrevivir a la avalancha de Ogboomer. Se creó un meme sobre quién ganaría entre Plasmius y Ghost Spider. De hecho, hubo miles de memes sobre Ghost Spider derrotando cosas ridículas como mi depresión o ese rayo de sol que te despierta un sábado. Existía el meme de posesión sobre Ghost Spider.
Este consistía principalmente en describir situaciones ridículas en las que podrían necesitarse los poderes combinados de Phantom y Spider-Man. Situaciones como intentar abrir un frasco de pepinillos o encontrar la marca de pasta de dientes que recomendaban 10 de cada 10 dentistas. También estaban las imágenes obligatorias de Ghost Spider, que habían sido retocadas con Photoshop en varias situaciones, con el lema "Mis dos últimas neuronas se unen para salvar mi tonto culo". Pero el favorito del público fue el Wild Meme. Un neoyorquino demente que no temía ni a la muerte ni a Dios, lo cual, como neoyorquino de pies a cabeza, era válido, había estado en Central Park y había podido filmar el enfrentamiento final entre Ghost Spider y Plasmius. El tipo estaba demasiado lejos para captar gran parte del diálogo entre los dos combatientes, y no ayudaba que el bosque estuviera cubierto de esa neblina roja que dificultaba la concentración. El clip más hermoso del teléfono de ese valiente hombre llegó cuando Ghost Spider lanzó un ataque de grito sónico que destrozó a Plasmius. El ataque sónico fue tan poderoso que causó vibraciones ondulatorias en la niebla roja. En general, todo el clip era prácticamente arte. Sin embargo, el audio era bastante malo. La primera parte del vídeo, antes del lamento, era solo este tipo hablando consigo mismo, explicando cómo Hulk había destrozado a su fantasma, cómo había escapado y casi se topó con la pelea final. Cuando sonó el lamento, el audio fue horrible. Solo 10 segundos del ruido más atroz jamás digitalizado con un micrófono Android de mala calidad. El teléfono del que subió el vídeo no tenía la capacidad de grabar el ruido ni siquiera de cerca. Lo que dio origen al meme del lamento. Un meme tan popular que fue capaz de resucitar memes muertos en una especie de ironía cósmica. Cualquiera podía tomar ese ruido terrible y insertarlo en literalmente cualquier vídeo que se le ocurriera. Vídeo de alguien diciendo malas palabras luego de golpearse el dedo del pie. Gemido. ¿Qué dice el zorro? Se lamenta mi amigo. Ese jugador de YouTube que fue descubierto usando un insulto mientras transmitía en vivo. ¿Adivina quién reemplazó ese insulto con un gemido? Unas 50 personas diferentes. ¿Siempre te amaré? De Whitney Houston. No, es siempre lloraré por ti. Grito. Alto. Se me podría haber caído el croissant. Ya entiendes la idea. Claro, entonces a un usuario se le ocurrió reemplazar el audio del vídeo original con la canción Dancing Queen, específicamente la versión de Meryl Streep, y de ahí nació una segunda parte del meme del lamento. Se trataba de una serie de vídeos donde se subía cualquier canción que pudiera ser graciosa para reemplazar el horrible lamento. En general fue un buen momento para todos. Verán, esta fue la primera invasión de Nueva York sin muertos. Lo peor que ocurrió fue un pequeño susto y algunos daños materiales. Gran parte de Manhattan tenía ventanas rotas, pero era verano y Thor tuvo la amabilidad de evitar que lloviera durante las siguientes semanas hasta que la gente pudiera reemplazarlas. Tony Stark incluso ofreció un programa para ayudar a pagar las ventanas de quienes no podían permitirse reemplazarlas por su cuenta o su seguro no las cubría. Lo que significaba que no había ninguna razón para no volverse loco con los memes. Internet se volvió loco con ellos. Tan loco, de hecho, que tardó un tiempo en que todos se dieran cuenta de que Phantom y Spider-Man eran visiblemente silenciosos en Internet. Antes de la invasión, Phantom tenía una cuenta de Twitter increíblemente activa y divertida. También tenía cuentas en otros sitios web, pero principalmente para que no se usara su nombre. Spider-Man era muy parecido. Ambos usaban sus twitters para alertar a la gente en sus zonas problemáticas para que pudieran evitar ser heridos en una pelea. Esta tormenta de memes era de esas que Spider-Man y Phantom deberían haber estado por todas partes. Deberían haber retuiteado sus favoritos, deberían haber creado los suyos propios. Pero no hubo nada, un silencio extraño y sumamente preocupante. El mes de agosto transcurrió sin un atisbo de contenido. Casi 3 semanas después de la invasión, no se sabía nada, absolutamente nada, del equipo meme de los sueños. Claro que había explicaciones razonables para todo esto, pero eso no impidió que las teorías conspirativas siguieran circulando. Spider-Man y Phantom estaban ahora atrapados en una fusión impía e intentaban adaptarse a una vida de cuerpos compartidos. El gobierno los había secuestrado. Ese tipo de cosas. Por supuesto, antes de que las cosas se pusieran demasiado serias y llamaran a la policía, se subió el vídeo. ¿Adivina qué? Estamos vivos. Bueno, casi. El vídeo comenzaba mostrando a los 3 miembros del equipo Nirvana sentados en un gran sofá.
Parecía una sala de estar normal. Había persianas blancas cubriendo las ventanas detrás del sofá y las paredes estaban pintadas de un elegante gris acero. Phantom se había cambiado el traje por un pijama malva que le quedaba adorable. Shuri llevaba una túnica larga con estampados intrincados y parecía bastante cómoda con el pelo recogido. Spiderman no llevaba pijama, sino el traje completo, probablemente porque estaban grabando. Hola a todos. Dijo Phantom con una sonrisa. Disculpen que hayamos estado fuera de la web un tiempo. Hemos estado ocupados. Esa es una forma de describirlo, se burló Shuri. Pero nos hemos recuperado de la pelea en Nueva York y todos pensamos que era hora de informarles. Vimos las teorías de la conspiración, dijo Spiderman. Y aunque algunas eran graciosas, ninguna era cierta. Aclaremos las cosas, dijo Shuri. Estos idiotas estaban exhaustos. El metabolismo de Spiderman hizo maravillas para proteger a Phantom del gas antifantasma, pero lo agotó y agotó sus recursos. Phantom estaba en la misma situación. Gastó tanta energía poseyendo a Spiderman mientras luchaba contra Plasmius que necesitaba descansar. Ambos han estado durmiendo. Luego hubo algunos asuntos políticos que no podemos detallar y que nos mantuvieron muy ocupados, dijo Phantom. Una vez que se resuelva todo el asunto político, les contaremos en otro vídeo, así que no saquen conclusiones precipitadas. Sabes que lo harán, advirtió Spiderman. Bueno, sí, pero al menos así no es culpa nuestra. En fin, dijo Spiderman. Con todo eso, no hemos estado haciendo nada en línea. En cuanto me recuperé, volví inmediatamente a Keynes para intentar estabilizar todo. El susto de la invasión aumentó la tensión y había muchos delitos que detener. Pero ahora la situación se ha calmado, así que el equipo Nirvana debería estar volviendo a la normalidad. Pensamos que, ya que estábamos todos juntos, sería bueno hacer algo más informal, dijo Shuri. Phantom tuvo la amabilidad de invitarnos a dormir a Amity Park, pero antes de empezar a comer y a hacer una guerra de almohadas, que es lo que me han dicho que pasa en las pijamadas americanas, pensamos en responder algunas de sus preguntas. Sí. Como una sesión de preguntas y respuestas. He preparado una lista de preguntas, continuó Shuri. Se las haré al grupo y las responderemos. Comencemos. Dijo Phantom. Pregunta número 1, dijo Shuri, levantando la muñeca para mostrar un holograma de las cuentas de su pulsera. ¿Están juntos Phantom y Spiderman? Escucha, dijo Phantom de inmediato. ¿De verdad crees que si saliera con alguien no sería tan insoportable? Shuri se rió de eso. Lo digo en serio. No dejaría de hablar de ello, dijo Phantom. No habría duda si estuviera saliendo con alguien. Para responder a tu pregunta, dijo Spiderman, con un tono ligeramente tenso. No. Somos amigos. ¿Fue tan difícil? Preguntó Shuri. Si todas las preguntas van a ser así, entonces me voy de aquí, advirtió Phantom. No lo son, no te preocupes. Y no lo estaban, la sesión de preguntas y respuestas continuó con Shuri haciendo las preguntas y cualquiera de ellos respondiéndolas. Fue divertido ver a los tres interactuar de forma tan informal. Shuri estaba tumbada en el sofá, con los pies descalzos y las espinillas apoyados en el regazo de Spiderman. Alguien había reunido un montón de almohadas desiguales para que Shuri las usara como respaldo, asegurándose de que luciera cómoda y majestuosa a la vez. Spiderman, en contraste, estaba como acurrucado entre Phantom y Shuri con el mínimo espacio para estirarse. No parecía importarle, ya que tenía una manta suave sobre los hombros y se veía bastante cómodo apoyado en Phantom en lugar del respaldo del sofá. Phantom se veía increíblemente joven en pijama. Además, llevaba una manta encima que reforzaba su imagen infantil. Estaba acurrucado en el otro extremo del sofá, abrazando su rodilla derecha contra el pecho. Su brillo bajo la cálida luz de la casa le daba un aspecto más angelical que fantasmal. En un momento dado, chasqueó los dedos y usó telequinesis para coger una taza fuera de pantalla, cubierta con una cantidad ridícula de nata montada. Le dio un sorbo mientras Spiderman respondía a una pregunta y se le formaba un bigote espumoso. ¿Qué tan difícil fue aprender a usar Ghost Spider? Preguntó Shuri. ¿Qué? Dijo Phantom. Fácil. Totalmente simple. Sí. Es lo más fácil del mundo. Asintió Spiderman. Mentirosos, dijo Shuri. Por suerte, tengo pruebas en vídeo que demuestran lo mal que estaba al principio. Los dos chicos se quejaron, pero Shuri no se dejó convencer, así que la pantalla parpadeó y cambió a mostrar un vídeo de un laboratorio.
El laboratorio era blanco y albergaba la tecnología más futurista imaginable. La cámara enfocaba a un Spider-Man con diodos adheridos a la piel bajo el traje. Así que este es mi laboratorio, dijo Shuri, superponiendo la voz al clip. Esta es la primera vez que Phantom y Spider-Man formaron a Ghost Spider. Phantom ya posee a Spider-Man, pero está a punto de reducir sus poderes lo suficiente como para que Spider-Man recupere la consciencia. Quiero decir, antes de empezar, que compartir un cuerpo es difícil y creo que hicimos un excelente trabajo para ser la primera vez. Por supuesto que dirías eso. Fascinante, dijo Shuri desde el vídeo, parada fuera de pantalla, detrás de una computadora. Spider-Man, ¿me oyes? ¿Qué? Dijo Spider-Man, con un eco extraño en la voz. Shuri. ¿Terminó la prueba? Espera. Madre mía. Spider-Man. ¿Estás despierto? ¿Por qué hablo solo? ¿Estoy hablando solo? No. No, soy yo, Dandy. Sigo aquí. ¿En serio? ¿Pero cómo? No lo sé. Fue idea de Shuri. Qué raro. Estaba a punto de decirlo. Su voz oscilaba entre la de Spider-Man y la de Phantom. La diferencia no era evidente, pero era suficiente para dejar claro que los chicos intercambiaban el control de la boca con bastante rapidez. Spider-Man, siempre un tipo al que le gustaba hablar con las manos, claramente intentaba hacerlo. Su mano derecha se levantó mientras la izquierda experimentaba un extraño espasmo. El extraño espasmo hizo que el cuerpo bajara la vista hacia sus manos, pero parecía que la mitad del grupo no estaba interesada en hacerlo. Esto resultó en un espasmo similar a una convulsión que hizo que el cuerpo se estrellara torpemente contra el suelo, con las piernas abiertas violentamente como si hubieran intentado bailar el tango con una sola persona sin éxito. Spider-Man aterrizó con fuerza sobre su hombro y gritó mientras intentaba levantarse. Pero con dos mentes intentando controlar el mismo cuerpo, terminaron rodando por el suelo, haciendo una mala representación del baile del gusano. Shuri se rió. Fuerte. Dandy. Déjame. Lo estás haciendo mal. No, lo estás haciendo mal. Es mi cuerpo. Técnicamente ahora mismo es nuestro cuerpo. Bueno, no me gusta que nos golpeen la cara contra el suelo, así que déjame. Uf. Lo haré. Se elevaron del suelo y comenzaron a volar. El cuerpo de Spider-Man ahora brillaba ligeramente como el de Phantom. Gracias a los poderes de Phantom, ya no rodaban por el suelo como un niño borracho. Claro, esto hizo que Spider-Man gritara de asombro y girara los brazos como dos remolinos, lo que le hizo perder el equilibrio. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, dando vueltas desbocadas. Por mucho que Phantom intentara estabilizarlos, la emoción de Spider-Man los hacía volar demasiado rápido hacia la pared. Phantom intentó levantarlos mientras Spider-Man los empujaba hacia la derecha para evitar la colisión. Esto provocó que finalmente se desintegraran. Phantom salió volando del cuerpo de Spider-Man, directo al aire, mientras Spider-Man caía como una piedra. Phantom gritó y extendió la mano, pero no fue lo suficientemente rápido como para evitar que Spider-Man se estrellara contra el duro suelo blanco del laboratorio de Shuri. El clip terminó y el vídeo volvió a los adolescentes en la sala de estar relajándose unos contra otros. Sí, dijo Spider-Man. Quizás no fue el mejor primer intento, pero al final lo logramos. Y lo usamos para dar una paliza, así que no me arrepiento. Gracias, Shuri, por siquiera darte cuenta de que era posible. ¿Qué harían ustedes sin mí, muchachos? Muere, dijeron Spider-Man y Phantom al unísono, antes de que Phantom continuara solo. Espera. Ya lo hice. Moriría otra vez. Muerte 2. Al igual que Vine 2, es incomprensible. Oh, cállate. Siguiente pregunta, dijo Shuri. ¿De dónde salieron los sables de luz? Eran un par de becarios de la industria Stark, respondió Phantom. Tenían más o menos mi edad, o al menos la que parezco, y era divertidísimo pasar el rato con ellos. Fue una colaboración, asintió Spider-Man. Phantom proporcionó cristales de ectoplasma. Cristales Kyber. Y todos ayudamos a perfeccionar uno de los diseños del becario. Fue divertidísimo. Luego, claro, nos separamos para ver quién podía construir el mejor. Cada uno conseguimos un becario y organizamos una competición. Sigo pensando que mi equipo ganó. Lo harías. Mira, nuestro sable de luz con temática de Spider-Man fue perfecto. Espera. Espera. Espera, dijo Shuri. Fantasma, ¿construiste el sable de luz de Spider-Man? Yo y un pasante, sí.
Y tú, Spider-Man, construye el sable de luz con temática de fantasma. Construimos el mejor, que además tenía como temática a Phantom. Ustedes dos son imposibles. Gracias. Qué amable de tu parte, dijo Phantom, lo que hizo que Shuri pusiera los ojos en blanco. La sesión de preguntas y respuestas continuó un rato más, pero se apagó rápidamente. Esto se debió principalmente a que Spider-Man quería ponerse el pijama y empezar su maratón de Star Wars. El vídeo terminó con esta última pregunta. ¿Cómo se unió Shuri al equipo? Preguntó Shuri antes de responder. Los encontré y les di un susto terrible. Es cierto que simplemente se nos acercó sigilosamente y nos dijo que estábamos locos si pensábamos que podríamos tener un equipo de superhéroes meme sin ella, dijo Spider-Man. ¿Y quiénes éramos nosotros para discutir eso? Añadió Phantom. Espera. ¿Crees que hay otros? ¿Otros? Dijo Shuri. Otros héroes adolescentes, corrigió. O sea, tiene que haber más, ¿no? Adolescentes que tuvieron accidentes de laboratorio o se metieron con algún artefacto mágico. Hay mutantes, dijo Spider-Man. Suelen obtener sus poderes en la adolescencia, ¿verdad? ¿Por qué lo preguntas? No lo sé. Antes de conocerte, Spidey, no había gente como yo. Ya sabes, adolescentes con habilidades anormales. Claro que había mutantes y todo eso, pero yo no nací así. No hay escuela para superdotados para mí. No quiero decir que los mutantes no lo merezcan, merecen más. Derechos de los mutantes. Sí, totalmente de acuerdo, dijo Spider-Man. Y entiendo lo que quieres decir. Yo también estaba solo al principio, intentando mejorar mi barrio. Nadie tenía poderes como yo, ni nadie era tan joven. Si el señor Stark no me hubiera recogido, entonces... ¿Y qué? ¿Quieren abrir el equipo Nirvana? Para cualquier héroe adolescente que lo necesite. No solo héroes. Cualquier meta-adolescente, decidió Dandy. Y cualquier mutante que quiera unirse también. No tienen que querer usar licra y combatir el crimen para pasar el rato con nosotros. Simplemente creo que estaría bien dar la bienvenida a personas que están en la pubertad y que ahora también tienen superpoderes. Podríamos reírnos de memes juntos, dar consejos sobre cómo comer lo suficiente cuando literalmente siempre tienes hambre. ¡Qué buena idea! Dijo Spider-Man. ¿Qué te parece, Shuri? Sería bueno tener más gente en el grupo, dijo. Entonces, está decidido. El equipo Nirvana ya tiene postulaciones abiertas. Adolescentes, por favor, envíenos sus memes favoritos y sus poderes actuales. No necesitan combatir el crimen, pero sí deben estar listos para usar vines, dijo Phantom. Las identidades secretas son totalmente bienvenidas, así que si quieren darnos un nombre falso, también está bien. Spider-Man es un nombre falso después de todo. El vídeo termina con Spider-Man de alguna manera logrando transmitir el hecho de que estaba poniendo los ojos en blanco mientras todavía usaba una máscara que le completaba la cara. Internet, por supuesto, se volvió loco. Esto se debió a dos razones. La primera, que aparentemente el equipo Nirvana buscaba nuevos superhéroes adolescentes, y la segunda, que el meme mis dos últimas neuronas uniéndose para salvar mi trasero había resurgido con un nuevo giro irónico. ¿Estás seguro de que seré bienvenido? Preguntó su tía May. May, dijo Peter. Danny insistió en que vinieras, va a ir mucha gente. Sus padres estarán allí, además de todos los Vengadores. Aún así, dijo. Siento que voy a ser la rara. Si no quieres venir, no tienes que hacerlo, dijo Peter. No. No. Sí. Quiero formar parte de todo lo que me pidas, dijo. Además, ya tenemos todo listo. Peter sonrió, era cierto. Sacó su teléfono y envió un mensaje. ¿Ya casi es la hora? Hacía más de un mes que no veía de Danny en persona. El curso escolar había empezado con fuerza y su amigo tenía la agenda llena. Estaba haciendo tareas, solicitando plaza en la universidad, trabajando con el Consejo de Acuerdos y la ONU, escribiendo su trabajo sobre la sociedad fantasma y solicitando plaza en la universidad. Le quedaba poco tiempo para nada y a Danny no le gustaba la idea de viajar en el tiempo para hacer más trabajos como Hermione Granger. Lo que significaba que Peter se había quedado un poco desamparado. Por suerte, Danny había acudido a él con la oportunidad de pasar un fin de semana juntos. Los Juegos de Hielo. Al parecer, los fantasmas de la Gran Congelación celebraban estos juegos cada año como una competición para todos los fantasmas que empuñaban hielo.
Era una gran fiesta de 3 días donde fantasmas de todo tipo se reunían, se divertían e intentaban demostrar que eran los mejores. Danny siempre estaba invitado, pero esta era la primera vez que podía asistir. Después de todo, sus padres sabrían dónde estaba esta vez. Danny había hablado con el anfitrión de los juegos, Kim Frostbite, sobre invitar a algunos humanos a ver los juegos, y al fantasma le encantó la idea. Insistió en que Danny invitara a todos los humanos que quisiera. Así, invitaron a los Vengadores, a Loki, a Peter y a su tía, a Shuri, a la familia de Danny y también a sus dos mejores amigos, Sam y Tucker. 3 días en la zona fantasma. Se había reunido suficiente comida para alimentar cómodamente a todos los seres vivos durante 3 días, y todos habían empacado lo que creían necesario para el viaje. Se habían implementado sistemas para advertirles en caso de peligro, de modo que pudieran regresar a la Tierra lo antes posible para defender su hogar. En general, Peter sintió que iba a ser un buen viaje. Si bien es un poco incómodo. Porque Peter había estado evitando a los Vengadores. Los había estado evitando con todas sus fuerzas. Hablaba con ellos por videollamada, pero solo por negocios, y había reducido sus visitas a la torre, usando la escuela como excusa. Había hecho todo lo posible por no interactuar con ningún Vengador que no fuera el señor Stark. ¿Por qué? Porque eran muy raros ahora que sabían quién era. Eran sobreprotectores, se preocupaban demasiado y se pasaban de la raya. Steve no dejaba de preguntarle si quería refuerzos con sus patrullas, como si el pesado pudiera seguirle el ritmo a Peter al recorrer la ciudad. Natasha intentaba obligarlo a un entrenamiento que él no quería, porque solo quería enseñarle a escapar de una pelea y pedir ayuda. Clint Barton intentaba convencerlo de que no patrullara. Bruce Banner parecía estar bien, pero cada vez que Peter sacaba el tema de los héroes, se ponía rígido y raro. Peter lo odiaba. Odiaba que ahora que sabían que tenía 16 años lo trataran con aún menos respeto que antes. Antes lo veían como un estudiante universitario con problemas de actitud. Ahora lo veían demasiado joven para estar en el negocio, aún con ese problema de actitud. Peter creía que había progresado con el equipo. Que a pesar de su historia y de las emociones complejas de Peter hacia ellos, las cosas estaban mejorando. Habían estado dispuestos a darle consejos sobre confesar sus sentimientos incluso si al final no había seguido adelante con eso. Pero esto era demasiado. Su tía May y el señor Stark se volvieron sobreprotectores y se preocuparon por él. Se lo habían ganado. Los Vengadores, no. Era obvio que no les había importado mucho su seguridad antes de saber que era un poco más joven. Les parecía muy hipócrita preocuparse ahora, sobre todo cuando eran tan agobiantes con todo. Entonces, Peter había estado evitando a los Vengadores. Pero no podría evitarlos en este viaje a la Tierra congelada. Peter, sin embargo, tenía la esperanza de poder pasar tiempo con los otros adolescentes y evitar las extrañas interacciones adultas con las que no quería lidiar. Su teléfono vibró y Peter sonrió al recibir el nuevo mensaje. Voy en camino, estaré en tu casa en 2 minutos. Tony tardó muchísimo en meter todo lo que quería. Danny llegará pronto, tía May. ¿Segura que tienes todo lo que necesitas? Hemos revisado la lista de equipaje 3 veces. Estoy bien, Peter. Bien. Bien. Estoy emocionado de conocer a tu amigo. Que tú tampoco. Peter, yo te crié, sé cuando te gusta alguien. Tienes la misma cara que cuando te gustaba Harry Osborn en el kinder. Peter frunció el ceño y se frotó las mejillas. A veces extrañaba usar la máscara completa de Spider-Man. Lo hacía parecer mucho más genial. ¿Podrías no mencionar eso delante de Danny? Por favor. Yo sé más que eso. Dijo ella, casi ofendida. No entiendo por qué no has hablado con él. Es complicado. Pruébame. Mayo. Tiene muchísimas cosas que hacer ahora mismo. Está lidiando con el estrés de luchar por los derechos de los fantasmas contra las Naciones Unidas. Además, hay muchísimas peleas de fantasmas en Amity Park y está intentando solicitar plaza en la universidad. Sus padres también están intentando que prepare su periódico fantasma para publicarlo. Está ocupado. Él no está demasiado ocupado para ti, nena. No. Ya lo sé. Es solo que Peter gimió y lo intentó de nuevo. ¿No lo viste, May, justo antes de que se nos ocurriera ese plan para detener a Plasmius? Estaba hecho un desastre. Plasmius lo había asustado mucho más que cualquier otra cosa que yo hubiera visto. Nunca y me asustó de verdad. No era él mismo.
La tía Mai finalmente pareció preocupada. Peter respiró hondo. Después le pregunté a su amiga Sam. Me dijo que era como una reacción al estrés. Básicamente, su mente estaba tan presionada que se distanció de la realidad y simplemente, cayó en un círculo vicioso con su obsesión. Explicó Peter. Danny me atacó cuando estaba así. No pude razonar con él. Tuve que rogarle que reaccionara antes de que lo hiciera. ¿Y qué tiene esto que ver con tus sentimientos, Peter? Si Danny está tan ocupado con todo en su vida, ¿crees que ha tenido tiempo de procesar, lo que sea que haya sido? Preguntó Peter. Porque no puedo, no le añadiré más tensión emocional. La salud mental de un fantasma es importantísima, y si Danny no siente lo mismo que yo, decírselo podría hacerle mucho daño. No voy a arriesgarme hasta saber que está mejor. No puedo. Ay, Peter suspiró. Mai extendió la mano y le alborotó el pelo. Es muy dulce de tu parte, pero no puedes ocultar lo que sientes solo por miedo. No es eso. La tía Mai solo lo miró. Antes de que Peter pudiera argumentar más, el portal verde se abrió justo a su lado. Peter retrocedió y le sonrió a su amigo. Hoy estaba en forma de fantasma, obviamente. Todos a bordo del Fenton Express, dijo Danny. Hola Danny, dijo Peter, recogiendo su mochila y la de su tía. Soy mi tía Mai. Mai, él es Danny. Hola, dijo Danny. Es un placer conocerla, señora Parker. Por favor, llámame Mai, dijo. En serio. No quiero sentirme vieja. Vamos, Mai, Peter. El barco acaba de llegar. Ya recogí a los Vengadores, a Shuri y a mi familia. La última parada antes de la gran congelación es Nuevo Asgard. Parece que el barco está lleno, comentó Peter. Mis padres remodelaron el centro de operaciones con el dinero del Consejo de Acuerdos. Ahora es bastante espacioso. Así que siguieron a Dan a la zona. Su tía estaba un poco nerviosa, pero Peter la tomó de la mano mientras entraban. La tía Mai se quedó sin aliento al ver el cielo verde y morado. Empezó a hundirse un poco y Danny extendió la mano para ayudarla a estabilizarse. Frente a ellos había una reluciente nave plateada. El centro de operaciones era el gigantesco artefacto metálico que sus padres habían construido en el techo de su casa. Podía transformarse, como un transformador, en múltiples tipos de naves. La forma actual se parecía más a la de un avión a reacción. Danny los condujo hasta la puerta abierta. Dentro del centro de operaciones se encontraba la gran sala donde él, Shuri y Peter habían pasado la noche durante su pijamada. Allí estaba la gran nevera industrial, un montón de viejos y cómodos sofás y sillas, así como el puente de control. Los sofás y las sillas estaban llenos de gente charlando. Sam, Tucker y Shuri estaban apiñados cerca del panel de control y había dos asientos cerca. El asiento del piloto, que Peter supuso que era de Danny, y otro que Peter esperaba que estuviera reservado para él. Los padres de Fenton estaban frente a otro teclado, revisando las lecturas de datos y charlando apasionadamente. Mai. Puedes sentarte donde encuentres sitio, dijo Danny. Creo que mi hermana Jazz te guardó un sitio. Por aquí. Dijo Jazz agitando la mano con fuerza y señalando un sillón que estaba libre. Eso se ve bien, gracias Danny. Genial. Peter, tienes un asiento conmigo y los demás. Ve a dejar tus maletas con los demás y luego siéntate. Danny se giró para cerrar la puerta y luego regresó flotando al asiento del piloto. Peter guardó rápidamente las maletas y saludó al señor Stark con entusiasmo antes de sentarse cerca del frente. ¿Todos listos? Preguntó Danny y continuó sin esperar respuesta. Genial. Vamos. Siguiente parada, Nuevo Asgard. Y allá se fueron. Danny puso la nave en marcha y los impulsó con tanta fuerza que Peter volvió a su asiento con un golpe sordo. Danny voló a toda velocidad por la zona fantasma, girando aparentemente al azar y consultando un mapa informático en el que él y sus amigos habían estado trabajando. En un momento dado, preguntó si alguien quería que diera una vuelta y fue rechazado con firmeza. Después de unos 30 minutos, llegaron a una parte de la zona que Danny declaró que era similar a Nueva Asgard. Peter se recostó mientras Danny se levantaba para ir a buscar a Thor y Loki para el viaje. Thor y Loki estaban engalanados para el viaje. Habían decidido que se consideraría una visita diplomática entre Asgard y uno de los reinos de él. Thor incluso llevaba una corona. Danny les había insistido en que no era necesario, pero nadie le había hecho caso. Así pues, el rey Thor y el príncipe Loki ocuparon sus asientos, majestuosos, listos para representar a su pueblo.
Genial. Ya estamos todos, dijo Shuri. Dandy, ¿cuánto dura nuestro vuelo al lejano congelado? Bueno, el congelado lejano está lejos. Diría que unas 6 horas, ¿no? Podría ser más largo si surge algún problema. ¿Problemas? Preguntó Mai. Nada grave. Solo Walker. Es el director de la prisión por aquí y no le gustan las cosas de la tierra en la zona. Podría intentar arrestarme por contrabando. Podremos escapar de él. ¿Eres el fantasma Han Solo? Preguntó Peter. Sí. Sí, lo soy. Tucker es chévere. Tucker levantó la vista de su teléfono e hizo un ruido de walkie muy bueno antes de volver a bajar la vista. Peter se rió mientras Danny despegaba y conducía el centro de operaciones hacia el lejano congelado. Los adultos en la popa de la nave empezaron a conversar. Jazz hablaba con su tía sobre trabajar en hospitales y sobre pacientes con enfermedades mentales. Thor hablaba con Steve sobre posibles vías diplomáticas. Tony charlaba con los padres de Bruce y Danny sobre temas científicos complejos. No tardó mucho para que los adolescentes del frente comenzaran a jugar un juego de 2 verdades y una mentira. Muy bien. Es el turno de Peter, dijo Sam. ¿Por qué tengo que ir yo primero? Porque eras el último en el barco, obviamente, dijo Shuri. Peter suspiró y se rindió. Vale, vale, dijo Peter. A ver. Yo toqué el clarinete durante 6 años. Conocí al señor Stark años antes de convertirme en Spider-Man. De niño tenía una araña de mascota. No hay manera de que toques un instrumento, declaró Dandy. No tienes ni una pizca de talento musical. Vaya. Qué grosero. Tiene razón, coincidió Shuri. Yo también creo que esa es la mentira. No esperes, dijo Tucker. ¿Cómo pudo siquiera conocer a Tony Stark antes de convertirse en Spider-Man? ¿En serio, qué probabilidades hay de que Tony Stark interactúe con un niño? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Tenía 8 años. Tony Stark nunca se juntaría con una niña de 8 años, declaró Tucker. Eso no es justo, dijo Sam. Peter solo dijo que conoció a Tony Stark, que quizá estaba en una maniobra publicitaria. Y así, empezaron a discutir, y Peter se preguntaba por qué ninguno de los dos estaba dispuesto a cuestionar lo de la araña mascota. ¿De verdad lo conocían tan mal? Claro que se llamaba Spider-Man, con el rabillo del ojo vio a su tía May escuchando y tratando de no reírse de la discusión. Finalmente, Peter se impacientó. Bien. ¿Ya se decidieron? Vamos. Sí, dijo Dandy. Lo hemos hecho. Es el clarinete. Equivocado. Entonces es lo de Stark. No. Entonces ¿y qué? Preguntó Shuri. Me dan pánico las arañas, chicos. Jamás tendría una de mascota. ¿Cómo conociste a Tony Stark cuando tenías 8 años? Preguntó Tucker. Fue en la expo que organizó, como en 2011, dijo Peter. Mi tío Ben O'Roy nos consiguió entradas para ver los nuevos trajes y demás. Cuando a Mary Banco atacaron, me separé de mis tíos. Llevaba una máscara de Iron Man de niño que fue detectada por los sensores de los robots atacantes. Casi explotó, pero el señor Stark apareció en el último segundo, hizo explotar el robot y me dijo que me veía genial. ¿Fuiste tú? Preguntó Tony desde la parte trasera del barco. Sí. Mierda, chico. Casi me das un infarto esa noche. ¿Y eso es diferente ahora? Bromeó la tía May. Puede. No puedo creer que toques el clarinete, dijo Dandy. ¿Cómo es posible? Quiero pruebas. Ya no lo tengo. Dejé de jugar después de convertirme en Spider-Man. Peter evadió la pregunta. No es suficiente. Voy a buscarte un clarinete, calamardo, y lo vas a tocar. Uf. ¿Puede ir alguien más, por favor? Y así fue. Tucker fue el siguiente y sus 3 declaraciones fueron. Una vez a que él a Casa Blanca estando drogado, estoy en la lista de vigilancia del FBI y no me arrepiento y inventé mi propia colonia que te ayuda a conquistar a la chica. Resultó que la primera mentira de Tucker fue la de él. Al parecer, había tomado una bebida de Starbucks con 16 expresos que lo había llevado a una borrachera que terminó con hackeando la Casa Blanca y el FBI en su puerta. A sus padres no les hizo ninguna gracia. Dandy y Sam argumentaron que la tercera mentira era aún más mentira porque ninguna chica caería en la tentación de usar Colonia Foley. Shuri fue la siguiente. Sus comentarios fueron descabellados.
Me prohibieron. Vine en Wakanda, una vez vi a un profesor de física nuclear dispararse un barril entero con la escopeta y con 5 años, descubrió la formación de patrulla de las Dora Milaje y logró escapar de mis guardias 16 veces en un solo día. Vine está prohibido en Wakanda, pero no fue culpa mía. Fue culpa de T'Challa. ¿Qué pasó? No hablamos de ello. A Sam le tocó el turno. Las suyas eran simplemente raras. Una vez le provoqué un ataque de pánico a un millonario solo con mirarlas, tuve una relación con el heredero del apellido Pringle y de hecho, tenía una araña de mascota. El chico de las Pringles desea y espetó Sam. Los padres de Sam son millonarios, añadió Dandy. Casi siempre finge ser normal como todos nosotros, pero una vez al mes su madre la obliga a ir a fiestas elegantes donde conoce a chicos aburridos que se creen merecedores de su atención. Ah, asintió Peter. Espera, ¿somos normales? Tu turno, Danby, dijo Sam sonriendo. Cierto. Cierto. Las palabras de Dandy no eran las que Peter esperaba. Por otra parte, ¿cuándo había dicho Dandy lo que se esperaba de él? Nunca he comido un pepinillo, sé volar un transbordador espacial y una vez poseí accidentalmente a William Shakespeare. Bueno, cuéntame. ¿Cuál es? Preguntó Shuri. El de Shakespeare. Accidentalmente poseí a su esposa, Anna. Fue vergonzoso. Dandy, ¿cómo puedes vivir así? Bueno, a veces no. Peter puso los ojos en blanco y le dio un puñetazo a su amigo en el brazo. El resto del vuelo transcurrió de forma similar, con un juego de yo nunca que se volvió peligrosamente competitivo. Finalmente, Danny declaró que estaban cerca del congelado extremo. ¿Cómo lo sabía? Pues bien, el exterior de la nave estaba helado. 5 minutos y aterrizamos. Loki, ¿te importaría ponerles los hechizos de calor a todos? Claro. Estos hechizos los protegerán del frío. Necesitarán recargarse una vez al día, así que cada mañana, en el desayuno, asegúrense de encontrarme antes de continuar con su día. Para cuando todos, menos Danny y Loki, recibieron el hechizo de protección, Danny ya había aterrizado. Abrió la puerta, enviando una ráfaga de aire gélido a la cabina. Por suerte, la magia de Loki evitó que los molestara. De todos modos, todos llevaban abrigo, por si acaso. Grande. Gritó una voz profunda. Ese será el rey congelación, dijo Dandy. Os los presento. En cuanto Peter salió del barco, vio un yeti blanco gigante con un brazo de hielo y hueso. Malvado. Bienvenidos humanos a Far Frozen. Los juegos de hielo comenzaron con una chispa, Loki tuvo que admitirlo. Cientos de fantasmas se reunieron para bailar una coreografía donde su magia de hielo jugó un papel importante. Loki observó fascinado cómo esos fantasmas hacían cosas con el hielo que jamás había soñado. Thor estaba igualmente asombrado por la demostración de destreza. Ellos, los vivos, estaban todos en una caja cerrada para protegerse de los elementos. Además, tenía una vista excelente. Dandy los había dejado en la caja, diciendo que había sido invitado a participar en la inauguración. Aunque probablemente no podrás verme entre la multitud. Loki ahora sabía lo que quería decir porque había cientos de fantasmas produciendo rayos de hielo y bailando, representando una historia para la que Loki no tenía contexto. Ya lo veo. Gritó Peter emocionado. Está con esos tipos azules. ¿Chicos azules? Loki se giró para ver hacia dónde señalaba Peter y vio que, efectivamente, su compañero medio muerto estaba sentado encima de un fantasma gigante de hielo. Era quizás el fantasma más grande que Loki había visto jamás, incluyendo al dragón Aragón. El fantasma probablemente tenía la altura de un rascacielos, un gigante de hielo gigante, con intrincadas marcas negras en el cuerpo y 2 magníficos cuernos, uno de los cuales Danny sujetaba para no caerse. ¿Quién es ese? Preguntó Thor señalando al gigante de hielo. ¿Por qué debería saberlo? Espetó Loki. Tiene las mismas marcas que tú. ¿Qué? Loki volvió a mirar al fantasma y, para su sorpresa, notó que las marcas en su cuerpo eran similares a las suyas. Pero como lo había notado Thor, Loki había tenido tanto cuidado de no mostrarlo, no se parecen en nada. Lo hacen. Como si lo supieras. Parece que lo sé mejor que tú. Callarse la boca. Loki, a pesar de sus esfuerzos, no podía apartar la vista del gigante de hielo. El que reía y se dejaba llevar por un pequeño fantasma humano sin problema. El que, al terminar la función, levantó con cuidado a Danny con el pulgar y el índice y lo colocó en la palma de la otra mano.
Incluso por encima del rugido de la multitud, la voz de este fantasma era nítida y Loki pudo distinguir los cumplidos que el gigante de hielo le dedicaba a Danji. Estás mucho mejor que la última vez que te vi, Frostling. No congelaste a nadie sin querer. Loki solo podía imaginar cuál sería la respuesta de Danji a eso, ya que en realidad no podía escuchar la voz de Danji desde esa distancia. Parece agradable. Cállate, Thor. Tal vez podrías hablar con él. Tengo un cuchillo y no tengo miedo de usarlo. Thor resopló molesto, pero finalmente lo dejó pasar. Loki sabía, de forma distraída, que podría haber gigantes de hielo en este evento. Al fin y al cabo, eran los Juegos de Hielo. Prácticamente compartían el nombre. Loki no esperaba ver gigantes de hielo vivos mezclados con los fantasmales. Si hubiera pensado en hablar con los fantasmas de gigantes de hielo, cosa que no hizo, se habría sentido aliviado al saber que probablemente ninguno de ellos sabría lo que le había hecho a Jotunheim. Los gigantes de hielo vivos ciertamente complicaban las cosas. Claro que eso no importaba, porque Loki estaba en su forma Aesir y así seguiría. No tenía la menor intención de abandonar el glamour que lo envolvía todo el tiempo y pasarse a su raza natal para aprender sobre sí mismo. ¿Por qué iba a hacerlo? Le daba igual. Era un príncipe de Asgard, o algo así, y tenía su lugar al lado de su hermano. De todas formas, no habría sido bienvenido allí. Había matado a su padre, su rey, y luego había intentado destruir su planeta con el Bifrost. Él no era querido allí y él no quería estar allí, así que eso estaba bien. Desafortunadamente, incluso al terminar la ceremonia de apertura, Danny Phantom le arrebató la decisión. Tras despedirse, el chico fantasma voló de vuelta con su grupo. Al acercarse lo suficiente, pudieron ver que se había cambiado de ropa. Ya no llevaba traje, sino pantalones de cuero con protectores de brazos a juego. No llevaba camisa. Probablemente se debía a que alguien le había pintado marcas gigantes de hielo por todo el cuerpo a modo de burla. ¿Por qué estás vestido así? Preguntó Loki. Ymir insistió, dijo Danny al aterrizar. Como este año formo parte del contingente de gigantes de hielo, tengo que vestirme como uno. ¿Contingente de gigantes de hielo? Retumbó Thor. Sí. Hay un montón de razas representadas aquí en los juegos y todas compiten entre sí. Como soy el único, bueno, aparte de Vlad, supongo, da igual, ya que él no tiene un núcleo de hielo. Como soy único, no tengo un equipo con el que competir. El resto de las razas lo echaron a suerte si yo compito con los gigantes de hielo. Frostbite también estaba muy molesto por eso. ¿Y quién es Ymir? Preguntó Steve. El muy grande, dijo Danny con una risita. Es tan grande que ni siquiera puede salir de la zona. ¿Por qué no puede irse? Preguntó Tony. Del tamaño de un portal. Gritó Maddie Fenton. Habíamos teorizado que los portales solo podían abrirse hasta cierto punto sin causar una verdadera inestabilidad en el continuo espacio-temporal. Ningún fantasma de ese tamaño podría cruzar sin y bueno, causar un agujero negro o algo similar. Sí, coincidió Danji. En fin, fue como, el primer rey de los gigantes de hielo, así que es genial. Danny reprendió Tucker mientras Loki intentaba disimular la sorpresa en su rostro. ¿El primer rey? Presionó Thor. Sí, Ymir, cuando vivía, unió a todas las tribus de gigantes de hielo y creó la capital, Aurgelmir. Luego, cuando murió, su hijo Iburi, creo que la tomó, lo cual fue antes del reinado de Odín, o quizás justo al principio. No sé, no soy bueno con la historia. En fin, Buri tuvo a su hijo Laufey, y él fue el último rey, enumeró Danji. Ymir insistió en que sabía al menos algo de esto y no fue del todo aburrido. Ese fantasma de allí era el remanente de su bisabuelo. Loki había matado al nieto de ese fantasma. Esto era terrible. Muy terrible. ¿Cuándo es la primera competencia? Preguntó Jack. Quiero poder animarte, hijo. Creo que no hasta dentro de una hora, dijo Danji. Primero voy a participar en el concurso de romper el hielo, que consiste básicamente en ver quién rompe el hielo mejor. ¿Hay más de una manera de romper el hielo? Preguntó Peter. Al parecer. Ymir dice que debería esforzarme al máximo, pero que no me preocupe por ser malo, porque su equipo gana esta competición todos los años. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Mike Parker. ¿Quedarnos? ¿Hablar? Puedes salir y conocer gente o ir a ver el laboratorio de Frostbite. Tiene tecnología genial ahí. ¿Tecnología? Exigió Shuri. ¿Por qué no lo dijiste?
Vamos, Stark, Fentons, vámonos. Parker, dijo Sam Manson. Deberías venir con nosotros. Vamos a hacer una pancarta para Danny. ¿Señorita Parker? Preguntó Jack Fenton. Danny me habló de unas piscinas termales que quería visitar. ¿Quiere acompañarme? A su alrededor, la gente hacía planes para socializar. Clint había oído hablar de unos arqueros que usaban flechas de hielo y quería conocerlos. Natasha también estaba interesada en ir a las piscinas termales. Lo siguiente que Loki supo fue que se quedó solo con Thor y Danny, quienes parecían muy satisfechos consigo mismos. No. Vamos. Dijo Thor. ¿Qué daño podría causar? ¿Has visto esos fantasmas? Podrían aplastarme. No harían eso, dijo Danny. Intenté destruir su planeta después de matar a su rey. Creo que lo harían. Si te sirve de algo, odian a Odín mucho más que a ti. No. No, eso no ayuda. Todos en los 9 odian a Odín. No todo el mundo, murmuró Thor mientras Loki ponía los ojos en blanco. No estoy hablando con ellos. No tienes otra opción, amigo. Saben que estás aquí. Evitarlo solo empeorará las cosas. ¿Lo saben? Gruñó Loki. Saben que el príncipe Loki de Asgard está aquí. No le conté a nadie lo que te ayudé a hacer. Danny interrumpió de inmediato, intentando calmar a Loki. Entonces, ¿por qué querrían hablar conmigo? Tendrías que preguntarles, dijo Danny. Pero quieren hablar con ustedes dos y no quieren matarlos. Lo juro. Eso es lo que quieren que pienses. Bueno, me voy, decidió Thor. No, no lo eres. Soy. Thor, si siquiera piensas en dar un paso hacia esos gigantes de hielo, ayúdame, yo. Thor dio 3 pasos hacia la salida y Loki gritó de rabia. Sus manos se iluminaron con magia, listas para derribar a Thor y atraparlo. No luches contra mí, Loki, dijo Thor. Voy a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué querrías hablar con esas cosas? ¿Sabes por qué, Loki?, dijo Thor. Eres mi hermano y esa gente de ahí fuera es tu gente. Y si quieren hablar conmigo, yo quiero hablar con ellos. No soy un padre, no voy a esconderme bajo tierra y fingir que te amo a pesar de sus diferencias. No lo soy. Quiero saber qué te hace ser tú, y no puedo hacerlo si no hablo con ellos. No importa, dijo Loki. Si no importa, entonces déjame ir. Y Loki conocía ese tono. Era el tono de vamos a buscar ayuda. Y la voz que Thor usaba cuando sugería que fueran a cazar dragones de niños. Era el tipo de tono que nunca le venía bien a Loki. Thor era demasiado terco para su propio bien. No irás allí sola. Thor sonrió. A su lado Danny parecía igualmente satisfecho. No debes mencionar mi relación con ellos, ni siquiera puedes insinuarla. Mis labios están sellados, prometió Danny. Ahora vengan, los están esperando. Caminar por el lejano congelado era difícil. Parecía que la mayoría de los fantasmas, si no todos, podían volar, así que no había pasarelas ni senderos. De hecho, a estos amantes de la nieve les parecía preferible mantener la mayor cantidad de nieve posible intacta. Ninguno de los invitados vivos se movía con agilidad. Shuri era llevada por Jack Fenton a través de la nieve, siguiendo a Frostbite hasta el laboratorio. La princesa africana no estaba, en absoluto, preparada para la nieve. Loki y Thor también luchaban por trepar por la nieve. Era imposible saber a dónde iban exactamente, pues el suelo estaba cubierto de colinas y montículos de hielo más altos que ellos. La mayoría de los fantasmas simplemente sobrevolaban, completamente ajenos a la difícil situación que sufría todo ser vivo. Con el tiempo, Danny se apiadó de ellos y usó sus poderes de hielo para crear una pasarela de hielo para ellos. Incluso les añadió textura para que no resbalaran. Una vez hecho esto, no tardó mucho en llegar al contingente de gigantes de hielo. Era difícil distinguir entre el fantasma y el Jontun vivo. Si Loki observaba con atención, podía ver un tenue resplandor azul alrededor de los muertos, ausente en los vivos. Pero todos los Jontun vestían de forma similar y no parecían incómodos interactuando con sus homólogos vivos o muertos. Jotunheim tenía muchos portales naturales. Los Jontun visitan a sus parientes fantasmas durante el invierno, cuando hace muchísimo frío en Jotunheim. Creo que para ellos es una mezcla entre Halloween y Navidad. Ya veo, dijo Loki. Y sin su consentimiento, su mente empezó a imaginar cómo habría sido ir al infierno una vez al año y disfrutarlo. No podía comprenderlo.
Aunque probablemente era porque seguía imaginando a Thor allí también, y de niños, nunca habrían sobrevivido. Ymir, gritó Danji. Te traje al rey y al príncipe heredero de Asgard. El fantasma gigantesco los miró con el ceño fruncido. Antes de que Loki pudiera extender la mano, agarrar a Thor y teletransportarlos a un lugar seguro, el fantasma se sentó en la nieve, haciendo que el hielo bajo ellos temblara sin control. Entonces, con la rapidez de un rayo, el fantasma extendió la mano y agarró a Thor por la capa. Rey Thor murmuró. Ay yo y hola, Rey Ymir, dijo Thor intentando no parecer tan aterrorizado como probablemente lo estaba. Ymir resopló, lanzando una ráfaga de viento hacia Thor que lo hizo girar hacia atrás. Ymir entonces dejó caer a Thor, no con la misma suavidad con la que había hecho con Danny, en la palma de su mano. Luego miró a Loki, quien decidió no querer que lo levantaran. Se teletransportó junto a Thor, con cuidado de no tocar al fantasma con su piel desnuda. De cerca, era extrañamente fácil ver su propio rostro en el del fantasma. Tenían los mismos pómulos. Aunque ya no soy el rey de Jotunheim, ellos son mi pueblo, dijo Ymir. Y mi pueblo lleva mucho tiempo en disputa con el tuyo. Yo no quiero luchar contra Jotunheim, dijo Thor. Crecí con historias de los Jontun que me hicieron creer y bueno, estaban equivocados, y yo también. Una guerra entre nuestros reinos es lo último que quiero. No solo porque Asgard no está en condiciones de librar una guerra, sino porque derramar más sangre estaría mal. Bien dicho, dijo Ymir. Había discutido mucho con mi nieto para obligarlo a llegar a la misma conclusión, pero él no estaba dispuesto. Loki se movió torpemente al oír mencionar a Laufey. Algo que el fantasma gigante no pasó por alto. Sus ojos rojos sangre se posaron en Loki y arqueó una ceja. Si crees que quiero vengarme de tus acciones contra Laufey, te equivocas. Laufey tomó sus decisiones hace mucho tiempo y su muerte fue consecuencia de ello. Abandoné a mi nieto por sus decisiones cerca del final de la guerra Jontuna Esir. No tendrás nada que objetarme. Ya y veo, dijo Loki, aunque ciertamente no lo veía. Rey Thor, dijo Ymir. Tengo una propuesta de paz. Si estás de acuerdo, puedo ofrecerte la paz con lo que queda de mi pueblo. Les haré entender que no eres Odín ni Laufey, y aceptarán la paz verdadera. ¿Qué me pedirías? Preguntó Thor. Cuando estaba vivo, usé una gran magia para crear el corazón de Jotunheim. Un objeto de gran poder que nos dio fuerza y prosperidad. Sin él, mi pueblo está sumido en la pobreza y el hambre. Si el cofre de los antiguos inviernos fue destruido en la destrucción de Asgard, debo saberlo para que mi pueblo pueda encontrar nuevas formas de sobrevivir. Si no, debe ser devuelto. Mi padre me dijo que era un arma, dijo Thor mirando a Loki, que permanecía inmóvil y sospechoso. Puede usarse como tal. Lo creé para facilitar nuestros cultivos y rebaños, para fortalecer nuestras protecciones, para sanar, dijo Ymir. Es irreemplazable. Si lo devuelves, cualquier crimen que tú o tus parientes hayan cometido será perdonado. Loki, dijo Thor. Fuiste el último en entrar a las bóvedas antes de la destrucción de Asgard. Sí. Aceptó Loki, recordando el tesseracto que se había metido en el bolsillo. También pensó en el cofre que había dejado a propósito y que había aparecido inexplicablemente a los pies de su cama tras la destrucción de Asgard. Loki nunca lo sabría, pero había sido una de las muchas cosas que Clockwork había hecho solo para crear un futuro que fuera más preferible al suyo. Quienquiera que reclamara el fantasma del tiempo no tenía favoritos, obviamente no conocía a Clockwork. ¿Fue destruido el cofre? Preguntó Thor en un tono que le advertía que no mintiera. Loki y Thor habían llegado a un acuerdo para gobernar Asgard juntos. Había momentos en que Loki tenía que ser honesto, incluso cuando no quería. No. No, sobrevivió al ataque de Hela y a la destrucción de Surtur. ¿En serio? Preguntó Ymir, con una sonrisa dibujándose en su rostro. No veo por qué deberíamos devolverlo, dijo Loki con un sorbo. Podría estar mintiendo. La sonrisa desapareció al instante y un destello de ira cruzó el rostro del gigante. Danny se interpuso de inmediato entre ellos, desde donde había estado, educadamente, al margen de la conversación. «Guau, guau, guau», dijo Danny. No nos precipitemos, nada de peleas en los juegos de hielo. Dijo Danny. Loki, la petición de Ymir es totalmente razonable, pero si aún no lo crees, deberías quedarte por aquí y reunirte con los gigantes de hielo. Comprueba por ti mismo que son honestos. Eso debe ser mejor que escuchar al fantasma de Odín, ¿verdad?
Si Odín se convierte en un fantasma, entonces abandonaré el gruñó Loki. No lo hizo. Que yo sepa, al menos. Dan rió nervioso. Ya sabes a qué me refería. Vamos. Será divertido. Loki dudaba mucho de eso. Por desgracia, Thor aceptó pasar tiempo con los gigantes de hielo y Loki no iba a dejarlo solo. Se dio cuenta de que Thor estaba confundido por la obstinación de Loki en su antipatía. En realidad, Loki tampoco quería analizar sus sentimientos. Simplemente le resultaba más fácil si los gigantes de hielo eran malvados, nada más. Porque si lo eran, Loki no tenía que hacer introspección, ni sentirse culpable ni aprender a amarse por quien era. No, podía ser como era y seguir adelante con su vida. Era mejor para todos que los gigantes de hielo resultaran ser unos imbéciles. Fue una lástima que no resultaran ser unos imbéciles. Durante el resto de los juegos, Loki fue asediado por gigantes de hielo ansiosos por demostrar su valía. Sabía que era porque Ymir le había dejado claro que era a quien debían adular para recuperar su cofre, pero eso no le impidió encontrar múltiples cosas en común con los diversos Jontun con los que habló. Era exasperante. El único respiro que tenía era ver a Peter Parker intentando, sin éxito, actuar como si ver a Danny sin camisa no lo pusiera nervioso. Entre historias sobre Jotunheim y la maravillosa cultura Jontun, Loki intentaba entretenerse viendo los diversos concursos y bromeando con Peter siempre que podía. También era divertido ver a Frostbite hacer todo lo posible por avergonzar a Danby delante de Peter en un intento de compañero. Los concursos eran interesantes. Iban desde esculturas de hielo hasta duelos, y Loki quedó fascinado con muchos de ellos. Se moría de ganas de probar. Danny le comentó que sería más que bienvenido a competir si dejaba atrás el glamour y se unía al equipo Jontun. No va a pasar. Aprendió mucho sobre los gigantes de hielo en contra de su voluntad. Primero, que los pequeños gigantes de hielo eran venerados por su poder mágico y su capacidad para domar las nieves salvajes de Jotunheim. Nadie en su sano juicio dejaría morir a un enano. Cuando Loki lo sugirió, la compañía quedó horrorizada. También aprendió que se alimentaban principalmente de pescado de las profundidades marinas de su tierra, pero que también tenían rebaños de ganado que mantenían en cuevas con calefacción geotérmica, además de algunos cultivos básicos. Pero sobre todo pescado. A Loki siempre le había gustado el pescado. Aprendió sobre sus celebraciones y la importancia de sus marcas. Aprendió que Jontun crecía lentamente, mucho más lento que los Aesir, y que, considerando su edad, para un Jontun aún se le consideraría un joven adulto, quizás incluso un adolescente debido a su estatura. Aprendió sobre los cambiaformas, seres con habilidades como él, a quienes se les honraba por ello. Le enseñaron sus canciones y sus valores. Algunos no los entendía y otros los entendía demasiado bien. Al final, Loki estaba al borde del colapso. No estaba preparado para lidiar con este tipo de reacción emocional, simplemente no lo estaba. Si los Jontuns eran buenos, eso significaba que todos sus problemas no se debían a su sangre, sino simplemente a él. Si Loki era malvado, no era porque naciera monstruo, sino porque eligió convertirse en uno. ¿Cómo podría alguien lidiar con eso? Todos los demás en el grupo parecían estar pasándoselo de maravilla, aprendiendo cosas nuevas y haciendo amigos, mientras que Loki pasó todo el viaje a centímetros de un colapso. Todo culminó el último día de los juegos, cuando Loki se encontró siendo levantado por la parte de atrás de su camisa y colocado en la mano de Ymir para que una vez más estuviera al nivel de los ojos del fantasma. Tú y tus parientes se irán pronto, murmuró. ¿Sabes que ligar conmigo no es la mejor manera de conseguir lo que quieres? Tal vez si te sacudo lo suficientemente fuerte el ataúd se te caiga. Ja. ¿Cómo si? ¿Qué debemos hacer para convencerte, príncipe Loki? Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Quizás no importaba si eran buenos o malos. Quizás debería simplemente darles el ataúd y luego beber suficiente cerveza para olvidar sus conflictos internos. Maté a tu nieto. No puedes esperar que crea que estás de acuerdo con eso. Lao Fei mató a mi bisnieto. ¿Qué? Estaba loco, principito. Creía que si sacrificaba a su primogénito ganaría la guerra contra Asgard, y dejó que su bebé muriera en el templo que construí, dijo Ymir. Ni siquiera llegué a conocerlo, al pequeño. Considero que lo que hiciste es una venganza bien merecida. No lo oía. No lo oía. Era mentira. Todo mentira. Pero la mirada del gigante dejaba claro que no, que nunca lo había sido. Había dolor, mucho dolor, por una muerte ocurrida milenios atrás.
Y el dolor era la clase de emoción con la que Loki estaba menos preparado para lidiar. ¿Te habría gustado conocerlo? Preguntó Loki sin poder contenerse. Habría sido del tamaño de la punta de tu meñique. Habría sido maravilloso. Loki respiró hondo y luego exhaló. No podía soportarlo. Puedes quedarte con tu cofre, dijo Loki. Está en Nuevo Asgard. Regresaré a Midgard con el resto y luego el fantasma vendrá conmigo a Jotunheim para devolverlo. Te lo pediré, príncipe Loki. ¿Sabes si tu bisnieto tenía nombre? Preguntó Loki. Loptro, creo. ¿Por qué? Por ninguna razón, mintió Loki. Ninguna en absoluto.